¿Cómo están? Estamos aquí en los estudios de Televisión Cable Federal, desde la ciudad de Federal, con el colectivo Hechos e Interpretaciones. Juan Lauro Franco, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a esta entrevista, a esta charla. Bienvenido nuevamente al espacio. Muchas gracias, Francisco. Realmente muy contento con tu invitación y muy contento con el desarrollo que vienen teniendo los programas de hechos e interpretaciones con entrevistados de lujo. En este caso, el filósofo Ricardo Forster, pero también has venido trabajando entrevistas con pensadores muy interesantes de nuestra patria. En este caso nos toca dialogar con el doctor en filosofía Ricardo Forster, aunque yo conocí, me permito una pequeña anécdota personal por el programa que tenía en Canal Encuentro, uno de los mejores canales para mí de los cuales hoy disponemos en la televisión, un programa que se llamaba Grandes Pensadores del Siglo XX, no sé si te acordarás. Yo iba a la escuela secundaria y ahí me enteré que había doctorados más allá de la medicina, Ricardo. Me acuerdo que, me acuerdo que decía doctor en filosofía. Y Doctor en presentó, filosofía, sí, claro. ¿Qué, sí, qué, qué claro. curará este ¿Qué era tipo? eso? ¿De qué cura este señor? Así que bueno, un placer después de varios años tener la oportunidad de dialogar Qué bueno, contigo. ese fue Bueno, un gran programa de encuentro con entrevistas maravillosas, sobre todo de la televisión francesa, a filósofos y filósofas del siglo XX, extraordinario, ¿no? Yo lo que hacía era presentarlo y comentarlo brevemente, pero maravilloso programa. Ricardo, desde el colectivo político-cultural de Hechos e Interpretaciones, te damos la bienvenida. Gracias por sumarte. Charlábamos recién fuera de cámara. Un poco el proyecto y la idea es seguir avanzando en el pensamiento crítico. Tomamos una idea de Benjamin que tanto has trabajado en tus escritos sobre una lectura a contrapelo de la realidad. Y digo a contrapelo porque sabemos del avasallamiento, de cómo los grandes medios hegemónicos han horadado la subjetividad y vienen influyendo desde hace bastante tiempo en las subjetividades de nuestra sociedad. Desde aquí te damos la bienvenida y abrimos la charla un poco también cómo podemos pensar esta realidad, tal vez desde una lectura benjaminiana, pero sobre todo desde una lectura, sabemos que estás trabajando fuertemente con el presidente Alberto Fernández, también lo hiciste en su momento con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo podemos analizar esta lectura de la realidad desde tu óptica y desde ese conocimiento filosófico que ha tenido grandes ribetes y por supuesto también alcances en nuestra Argentina? A ver, yo me pregunto todos los días efectivamente cuáles son los vínculos, los puentes entre un pensamiento como el de Walter Benjamin, una realidad tan compleja, intensa y desafiante como la Argentina. Por esas casualidades, el martes de la semana que entra, reedito y presento en la Feria del Libro mi primer libro que lo publiqué hace 30 años, en realidad salió en el 91, o sea, el año pasado se cumplieron 30 años, que es el primer libro que yo escribí sobre Benjamin, donde de alguna manera trataba de dar cuenta del impacto de su pensamiento en aquella realidad de finales del siglo XX, teniendo en cuenta que Benjamin fue un pensador de lo que se llamó la Europa de entreguerras, la que fue de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial. Él en realidad muere en 1940 en la frontera franco-española, huyendo del avance del nazismo sobre Francia, y da cuenta de una época tremenda, compleja, oscura también. No perdamos de vista que le tocó construir su reflexión filosófica en un momento terrible que se inició con una guerra como la primera, que masacró a millones de seres humanos y que cambió en gran medida la historia de Europa y del mundo, y que culmina con una guerra en la que se inventó el campo de exterminio, el universo Auschwitz, y donde también decenas de millones de seres humanos fueron masacrados por la maquinaria de la extrema derecha, del fascismo.
que nos coloca de nuevo en nuestro propio presente, ¿no? Benjamin, vos decías muy bien aquella frase que tiene algo también de enigmático: pasarle a la historia el cepillo a contrapelo para que salten las virutas y podamos leer lo que no se ha leído. Benjamin fue un filósofo de los vencidos también, de aquellos que fueron derrotados y que de algún modo quedaron fuera del registro de la historia, que suele ser el registro de los vencedores. Por eso en Benjamin también está la necesidad de construir una historia crítica de los vencidos también. Y un pensamiento crítico es siempre un pensamiento que se hace cargo del dolor que se ha producido en el interior del movimiento, de la historia y de las sociedades. Hoy, en otro contexto, en la época del capitalismo neoliberal, de la globalización, saliendo de una pandemia, enfrentándonos a una guerra que no la teníamos en agenda y que conmueve la estructura no solamente de Ucrania o de Rusia, sino que conmueve la estructura del mundo y nos toca profundamente a nosotros, volvemos a discutir cuestiones que Benjamin discutía en los años 20 y en los años 30 del siglo pasado. El avance de las extremas derechas, en aquel tiempo se inventó el fascismo, ahora adquiere otra fisonomía, pero también representa un enorme peligro de una neobarbarie que está amenazando la vida de las sociedades, la vida democrática, la posibilidad del debate. Ayer la expresidenta de la Nación hablaba de la diferencia entre pelearse y debatir, que ella planteaba: pelearse es agarrarse a las trompadas, para decirlo de alguna manera, es tratar de liquidar al otro, es manejarse con una descarga física de bronca, de odio. En cambio, el debate es la posibilidad que más de dos personas tienen de discutir aquello que tiene que ver con una enorme cantidad de problemáticas sociales, económicas, culturales, políticas, y hacerlo no con el afán de destruirlo, de violentarlo, sino de que los argumentos puedan desplegarse, puedan confrontarse, puedan descubrir sus diferencias y también encontrar sus puntos de coincidencia, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia, para decirlo de este modo, entre un pensamiento crítico que se une a una tradición democrática, nacional y popular, progresista, de izquierda también, ¿por qué no?, y una tradición fascista de extrema derecha, es la diferencia que existe entre la pelea, la violencia, el descargar una retórica de descalificación y de permanente daño hacia el otro, de una experiencia como es el debate, que requiere de la argumentación, de la reflexión crítica, del intercambio de puntos de vista, del reconocimiento del otro, del reconocimiento del otro. Entonces hoy estamos en la Argentina también dirimiendo culturalmente lo que es la ampliación de derechos en términos de una sociedad democrática que tiene que permanentemente ampliarse y reinventarse, incorporando la diversidad y logrando que todos sean visibles en el movimiento mismo de la potencia democrática, frente a otro proyecto que es vaciar la democracia, convertirla en un pellejo vacío, destruir la posibilidad de la diversidad, la posibilidad del encuentro, del diálogo, de lo común, de lo solidario, donde el individuo se piensa a sí mismo, pero también se piensa en relación al colectivo. Entonces, en esa disputa, que es dramática, que es esencial, se juegan también, por supuesto, muchas de las cosas que están sucediendo en el escenario político, social y económico de nuestro país, en un momento muy especial también, que si hay tiempo para hablarlo, de la región de América del Sur, de una América Latina que parece en parte recuperarse de esa ola neoliberal que se inició en el 2015, ¿no? Tal cual, Ricardo, pensaba cuando referías al debate, la aceptación de diferentes puntos de vista sobre un tema, me vino a la cabeza inmediatamente un recuerdo, una intervención tuya en Carta Abierta, cuando frente a una expresión de Fito Páez, que bueno, está bien, no es un analista político, pero expresó: me dan asco las personas que votan a Macri. Si bien podríamos Sí. decir que ideológicamente, digamos, estaba encuadrado dentro de un pensamiento pretendidamente progresista, vos hiciste mucho foco en la expresión inadecuada, a tu juicio, de asco, digamos. Y me parece que esa precisión conceptual que hiciste respecto de las dilucidaciones que estaba haciendo la presidenta en su discurso de ayer van en esa línea.
Quería preguntarte entonces, ya que trajiste a cuento el discurso de Cristina ayer, ¿cuáles son las lecturas que se pueden hacer sobre la intervención de la expresidenta? A ver, fue una conferencia medular donde ella hizo un recorrido largo alrededor de una serie de cuestiones claves, sobre todo en la esfera económica, entendiendo que la esfera económica es siempre una esfera política, porque es un ámbito donde se dirimen contradicciones centrales de la sociedad, donde se expresa la puja distributiva. Es imposible discutir la economía sin estar discutiendo las estructuras de poder, el modo como funciona el chantaje de los grandes grupos económicos sobre la vida democrática de los argentinos y argentinas. En ese sentido me parece que fue muy interesante el recorrido que hizo, planteó los problemas a los que nos enfrentamos. A mí lo único que no me satisfizo, por decirlo de alguna manera, del discurso de Cristina fue el final. Yo hubiera preferido un final positivo y no negativo, porque es cierto que seguimos estando en deuda con aquellos que votaron con muchísima esperanza en el 2019 un proyecto que viniera a reconstruir y refundar la vida socioeconómica y política dañada en Argentina por 4 años de macrismo. Pero me parece que la frase tiene una descarga negativa. No pudimos, no lo hicimos, no hemos respondido a las esperanzas. A mí me parece que el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos 2 años, ya prácticamente y medio de gobierno, es enorme. Me llamó la atención que no hubiera una mención específica al impacto que para mí es decisivo de la pandemia. Si hay tiempo, después detengámonos un poco en la pandemia, porque tiene un impacto sobre la vida individual, sobre la vida colectiva, sobre la estructura incluso del inconsciente social, que no podemos desechar. Entonces, un gobierno que tuvo que enfrentarse a los 3 meses de asumir con una decisión tremenda como fue la cuarentena, que tuvo que inventar casi de la noche a la mañana un modo de enfrentarse a una pandemia que venía desde Europa sobre todo con expresiones horrorosas, que tuvo que reconstruir un sistema de salud profundamente dañado por las políticas neoliberales del macrismo, que tuvo que aceptar que una economía también dañada brutalmente por el macrismo se iba a congelar durante un tiempo indefinido y que había que al mismo tiempo construir medidas de salvataje social, de salvataje del empleo, de las pequeñas y medianas empresas, todo eso en un contexto global que nos impresionó y nos conmovió a todos, con economías derrumbándose, con un daño que la pandemia generaba sobre el tejido de la vida social y sobre lo más propio de cada individuo, que es el temor a su propia muerte. Entonces digo, es imposible analizar la travesía del gobierno del Frente de Todos, de la presidencia de Alberto Fernández, sin esos 2 años de pandemia, a lo que se le agrega después algo a lo que tampoco hizo mención en particular Cristina y que creo que es fundamental, que es el impacto de la guerra que está conmoviendo las estructuras económicas a nivel global, llevando la inflación en los países centrales a niveles que no se conocían desde hace más de 40 años. Es decir, sociedades y países como Estados Unidos o Alemania o Francia o España hoy tienen una inflación anual de más o menos entre 12 y 16%, que es una cifra descomunal en países que conocían inflaciones de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, para que tomemos en cuenta, a lo que surge un impacto enorme sobre el valor de los alimentos a nivel global, porque la guerra ruso-ucraniana se desarrolla en una región que es clave en términos de la producción de alimentos, sobre todo de cereales, de granos, como es toda esa enorme llanura que constituye una parte fundamental de Ucrania. A eso se le agrega también el impacto sobre el valor de la energía. Entonces, cuando uno hace un análisis, me parece, y cuando uno juzga un periodo de gobierno, tiene que hacerlo en un sentido totalizador.
también incorporando los errores, cuando ella señala que cuando se proponía un proyecto de Secretaría de Comercio, el ministro de Producción la desestimó y que quizás hubiera sido mucho más útil y necesario construir desde el comienzo una Secretaría de Comercio que había sido destruida por el macrismo, sabiendo que en Argentina la puja distributiva se da por y en el interior de la cuestión de los precios, y que ahí hay que crear instrumentos muy potentes y hay que pararse firme frente a los poderes reales. Yo creo que esa es una parte fundamental del discurso de Cristina, que es muy importante, que hay que tomarla en cuenta. En política uno puede tener tres actitudes, para decirlo de alguna manera, frente al otro. Concebirlo como un adversario, que en la vida democrática no está mal, porque la idea del adversario es alguien con el que discutís, debatís en torno a proyectos de sociedad, de país diferentes, pero sin ánimo de destrucción del otro. La otra es concebirlo como un enemigo. Por lo tanto, llevas a la política en gran medida al terreno de la guerra. Cuando el otro es un enemigo, construís estrategias para destruir al enemigo. Y la tercera, que es la que a mí más me atrae, porque creo que es el punto nodal de la política contemporánea, es la idea del antagonismo, el otro como antagonista. Ustedes dirán, ¿es una cuestión semántica? No es solo una cuestión semántica. Si yo digo que es adversario, bueno, el diálogo, la búsqueda de consensos, un poco la imagen histórica que sucedió mucho antes que ustedes hubieran nacido, que fue la despedida de Balbín frente a la tumba de Perón, ¿no? No vengo a despedir un adversario, vengo a despedir un amigo, y la idea de que el radical y el líder radical y el líder peronista se reencontraban en una suerte de gran consenso nacional. La verdad que la idea de adversario se vuelve un poquito tenue para entender el nivel de disputa y de antagonismo que hay en la sociedad argentina. Prefiero hoy la palabra antagonismo que la palabra enemigo, porque la palabra enemigo, insisto, es la que suele utilizar el discurso hoy más extremista, de derecha, a lo Milei, por ejemplo, ¿no? O sea, desacreditar al otro, descalificarlo, demonizarlo y, si es posible, eliminarlo de la faz de la tierra. Como nosotros provenimos de una tradición que implica la diversidad, la diferencia, la ampliación democrática, el pensamiento crítico, nos movemos con mucha más comodidad en la idea del antagonismo, porque el antagonismo incluye también la idea de conflicto. Y el conflicto, lejos de ser negativo para la vida de una sociedad o para la vida de un individuo, es activador, es potenciador, es regenerador, siempre que el conflicto no busque, bajo la lógica del enemigo, destruirlo al otro, sino que sea capaz de procesar creativamente las dificultades y el núcleo conflictivo por el que atraviesa una sociedad. El núcleo del conflicto en la sociedad argentina, y yo diría en el capitalismo global, es el litigio por la igualdad. Dicho negativamente, la cuestión de la desigualdad. Unos pocos, muy pocos, cada vez menos, se apropian de la mayor parte de la riqueza generada por la sociedad. Entonces, ese litigio es clave, es un litigio antiguo que hoy se ha maximizado, porque es el litigio que muestra que las mayorías quedan cada vez más afuera del acceso a la vida digna y una minoría muy selecta vive como en el interior de una sociedad invernadero, a 22, 23 grados de temperatura todo el año, con todas sus necesidades satisfechas y gastando por demás y siendo responsable del daño ecológico y de todo lo que eso significa, mientras que el 80% de la humanidad, como mínimo, vive en situaciones de dificultad, de intemperie, de desigualdad, de injusticia, de exclusión. Entonces, ese es el litigio fundamental de las sociedades contemporáneas y es el que está dañando la vida democrática. La insatisfacción democrática de la que hablaba Cristina ayer, que me parece una idea muy potente y un gran hallazgo de un discurso que de alguien que ha sido 2 veces presidenta de la Nación y que actualmente es vicepresidenta de la Nación y que se atreve a plantear y a romper el mito que la democracia es una especie de entelequia que nunca discutimos, que está por arriba, que es algo intocable, no es un mito. No, la democracia es una construcción colectiva y padece
precisamente lo que sucede en sociedades socialmente dañadas y en disputa permanente. Hoy la democracia argentina, pero no solamente la Argentina, está en peligro. Está en peligro porque crecen las opciones de extrema derecha, está en peligro porque crece la desigualdad, está en peligro porque crece la exclusión de millones y millones y millones de compatriotas, pero está en peligro globalmente también. Vemos lo que hace la OTAN, lo que hace Estados Unidos, cómo se construye una guerra. Vemos cómo Europa queda absolutamente plegada a la decisión de la potencia imperial. Vemos también que Rusia toma una decisión que también tiene un costo gigantesco, que es invadir a otro país en función de una disputa que es mucho más que la disputa entre Rusia y Ucrania. Entonces todo eso nos tiene que hacer pensar el momento complejo en el que estamos viviendo y la necesidad de que un gobierno como es el gobierno del Frente de Todos perciba que en el 2022 se juega el destino de los próximos años en el país. Porque cuando hablamos de la unidad o hablamos de un gobierno que nació de una coalición, como es el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, y si bien Cristina plantea la diferencia entre debatir y pelearse, tampoco somos ingenuos. Sabemos que hoy hay un desencuentro complicado, un desencuentro grave, un desencuentro que puede generar un gran daño de cara al 2023 si no somos capaces, sobre todo los que tienen la responsabilidad histórica, de reconstruir los puentes hacia adentro del Frente de Todos que permitan que el gobierno siga expandiendo lo que el propio presidente ha señalado. Hemos logrado, en gran medida, avanzar hacia una reconstrucción económica con crecimiento. Fue claro que en el 2021 se recuperaron todos los puntos que habían caído del PBI en el 2009, llegó a caer casi 10 puntos, y en el 2021 se creció más de 10 puntos, pero que ahora el gran problema es el de la distribución. Entonces me parece que ahí hay un punto clave donde hay que encontrar esa posibilidad de volver a darle forma a lo que fue una gran decisión en su momento de Cristina, cuando surgió el Frente de Todos, y en el surgimiento del Frente de Todos se planteó la fórmula que tuvo la capacidad de ganar en primera vuelta en el 2019. Hoy estamos en riesgo. El pueblo argentino está en riesgo, porque un triunfo posible, potencial, de la derecha el año que viene implica un daño gigantesco. Ahora bien, Ricardo, muy interesante todo el desarrollo que venís planteando y se desprenden, al menos a mí, un par de interrogantes. Por un lado, cómo construir desde el disenso, pero por otro lado también esta situación de lo que hablábamos, la inflación, los precios, los alimentos. Un tema que se ha empezado a hablar años más, años menos, hace Sí. 15 años aproximadamente, y el Estado no ha sabido dar una respuesta, digamos, real a un problema que afecta. El presidente Alberto Fernández, cuando asumió, dijo que él quería hacer un gobierno federal. Sí. La gran masa de la población en su conjunto también muestra los alcances y los límites de ciertas políticas, sobre todo los límites, y me voy a remitir a una de las últimas contratapas del querido José Pablo Feynman en página 12 que decía: peronismo con hambre no es peronismo. Y lo que se siente en algún punto es que el peronismo sigue hablando del neoliberalismo en tercera persona, pero en cierta medida o en gran medida sigue aplicando políticas que no dan respuesta a las grandes mayorías o a los sectores populares de nuestra sociedad. Entonces ahí también empieza un poco la fractura, porque cómo generar esto, las sociedades necesitan de la esperanza, pero cómo generar ciertos amarres discursivos, materiales, narrativos, para que la sociedad pueda volver a confiar en un proyecto que hoy lamentablemente está haciendo aguas por todos lados. A ver, esta es muy oportuna tu reflexión y también tu pregunta, ¿no? Yo creo que está claro que cuando se viven situaciones extraordinarias, las respuestas deben ser también extraordinarias. Que no alcanza
con gestionar un gobierno como si estuviéramos viviendo una situación normal, ordinaria, en el sentido en que las cosas suceden sin grandes conflictos. Hoy vivimos un momento tremendo, con un nivel inflacionario espantoso, con un impacto sobre la vida social, sobre el acceso a los alimentos, sobre todo, muy complicado para un amplio sector de la vida de nuestro pueblo. También es cierto, no lo perdamos de vista, que hay una diferencia estructural entre un gobierno conservador, neoliberal y de derecha, un gobierno de tradición peronista, de tradición nacional popular y democrática, que es la construcción sistemática de mecanismos, de instrumentos para proteger a los socialmente más débiles. Y en ese sentido, durante estos 2 años y medio, no solamente que se han continuado con políticas claves de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sino que se han implementado también una batería de medidas para intervenir, sobre todo en la protección de los más débiles, vía subsidios, ampliación de planes, bonos, tarjeta alimentar, todo lo que implica una red de contención social de la que participan también activamente los movimientos sociales. La diferencia con el 2001, por ejemplo, que hizo estallar a la Argentina neoliberal, que durante un cuarto de siglo, desde la dictadura de Videla y Martínez de Hoz hasta el final de la Alianza, reformuló profundamente al país, y lo hizo de una manera violenta con el terrorismo de Estado, y después lo hizo utilizando instrumentos, entre comillas, de la legalidad democrática con el menemismo en los años 90, ese país que estalló en el 2001, estalló entre otras cosas también porque no había políticas de protección social, no había políticas de contención, no había instrumentos que el Estado construye para justamente en situaciones de disputa difíciles, de crisis económica, de caída del empleo, etcétera, etcétera, permite precisamente que los más débiles no queden absolutamente desamparados. Yo creo que ahí hay una diferencia. La diferencia tuvo que ver y se construyó en gran medida durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que fue pensar precisamente una Argentina que integra, que amplía derechos no solo civiles, sino también sociales. La reconstrucción de los derechos sociales. Hace pocos días atrás, y casi no hubo tiempo ni siquiera para poder mostrar la importancia que eso tiene, se anunció a través del presidente de la Nación el proyecto de ley que amplía los días de licencia por nacimiento, no solamente de las madres, sino también de los padres, en un proceso que lleva a alcanzar una cantidad de días de licencia que incluye a la madre y al padre, que es altamente necesario, que es una demanda clave y que tiene un componente social importante. De la misma manera que haber anunciado, más que no alcance, por supuesto que nunca alcanza en momentos de deterioro, un bono para los monotributistas y los trabajadores informales de 18.000 pesos, más 2 sumas a lo largo de 2 meses, primero de 6.000 pesos y después de 12.000 pesos para ahora todos los jubilados de la primera y la segunda categoría, marcan que hay una predisposición continua del gobierno a enfrentar algo que no puede terminar de resolver, que es la cuestión inflacionaria, que es hija, por supuesto, de la disputa distributiva, pero que también, como se ha dicho muchas veces, es multicausal. Nuestro periodo más brillante, que fue el de 2003-2015, también tuvo que enfrentarse a la cuestión inflacionaria, y Cristina hizo una mención en el discurso de ayer cuando dijo hubo un año que la inflación llegó al 36 o 38% y que después logramos bajarla al 20 y pico % al año siguiente, y terminó con una inflación de más o menos 24 o 25 puntos, que frente a la inflación actual uno dice, compro ya, volvamos a la inflación del 25%, pero también marcaba, como ella muy bien señaló ayer, un problema que la obsesión, es que creo que es absolutamente necesario que sea así, que es la cuestión de la doble tenaza, el bimonetarismo y la restricción externa, como 2 núcleos problemáticos
que ella dice no son de izquierda ni de derecha. Yo hoy tengo mis diferencias, creo que son de izquierda o de derecha, no es lo mismo, está claro, atacar el problema desde una perspectiva nacional, popular, democrática, de ampliación de derechos, de cuidado de los trabajadores y trabajadoras, que hacerlo desde un proyecto brutal y definido desde una perspectiva neoliberal y desde la lógica de los grandes grupos económicos. Esto está claro. A lo largo de 12 años se buscó mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina y se buscó que los salarios siempre le ganaran a la inflación. Hoy tenemos que recobrar esa lógica. Los salarios tienen que ganarle a la inflación. Lo que pasa es que es muy difícil por una historia como la de la Argentina y en el contexto de una inflación que ya lleva prácticamente 4 años con índices muy altos y en un momento en que también a la inflación interna se le imprime un impacto de la inflación externa, es muy difícil que en la vida cotidiana, en la percepción real y absolutamente justa de las personas, se pueda reconocer que la macroeconomía está funcionando mejor. La gente no come macroeconomía, eso está claro, y no entiende muy bien qué es la macroeconomía. Por lo tanto, hay que encontrar fundamentalmente la conexión entre las decisiones macroeconómicas y las decisiones microeconómicas, aquellas que impactan directamente sobre la vida de las personas. Entonces hay que tener una política de contención, una política que combata la inflación también, una política que llegue permanentemente con recursos a los sectores populares, una política que proteja el empleo. Es una gran noticia la que dio el INDEC hace no mucho tiempo atrás, pero que tampoco podemos festejarla, que es que la tasa de desocupación está al 7%. Eso implicó un enorme esfuerzo de reconstrucción de la vida económica en la Argentina. Bien, Ricardo, mencionabas las enormes dificultades, ¿no?, que tiene el gobierno para afrontar las distintas causas y esto, la diferencia entre la macroeconomía y lo micro, o sea, los alimentos, el poder comer, las tarifas, situaciones que realmente afectan a una masa de la población argentina enorme. Pero que así todo, como bien decís vos, no es lo mismo atacar o enfrentar este tipo de problemas profundos de la sociedad desde una óptica decididamente conservadora, con un esquema neoliberal en el plano económico, que en la diferencia entre un gobierno nacional, popular, que tendría otras estrategias. ¿Cómo volver a poner en función o resignificar estos grandes logros y avances que tuvo la sociedad durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas en esta actualidad y en esta encrucijada, ¿no?, que tiene por delante? Porque coincido con vos y te escuchaba el otro día en una entrevista también que decía, es antojadizo pensar en las candidaturas del 2023 si el gobierno o el Frente de Todos no tiene la posibilidad de dar soluciones concretas en el mediano y corto plazo, en este 2022 puntualmente, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece que ese es un punto absolutamente nodal. Nosotros podemos hacer referencia, y es imprescindible hacerla, a la experiencia de 12 años de gobiernos que lograron reconstruir una vida social y económica profundamente dañada y que lo hicieron desde la perspectiva de la vida democrática, de una tradición como es la tradición nacional y popular. Sucede que también estamos viviendo en una época donde la aceleración, la fugacidad, la instantaneidad y el presente que se conjuga a sí mismo como un único tiempo verbal, va devorando en la conciencia de las personas la relación con el pasado. Uno de los instrumentos más perversos de la sociedad de la dominación y que hace posible también el crecimiento de las extremas derechas es precisamente vivir en este presente continuo, que es definido como un presente desastroso y que no tiene ninguna relación con el pasado, que no reconoce la memoria histórica, que no reconoce la densidad del camino recorrido. Entonces pareciera ser que todo empieza y termina ahora, o que el presente proyecta hacia atrás solo su sombra, y que por lo tanto
hablar de otro tipo de experiencia social, de experiencia política, de un proceso de refundación como fue el de los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, es algo que hoy queda fuera del radar de los individuos contemporáneos que viven como encerrados en un puro presente, que se reproduce a sí mismo. Digo esto porque es un fenómeno extremadamente importante que hace que en muchos casos las nuevas generaciones no tengan ningún contacto, no construyan ninguna relación con aquel pasado de que, por ejemplo, ayer Cristina habló. Hay ya una cantidad de jóvenes que hoy tienen 20 años que no han tenido experiencia concreta de aquellos gobiernos y que viven exclusivamente en la burbuja del presente. Y en esa burbuja del presente lo que aparece es otro tipo de discurso, otro tipo de experiencia, y es importantísimo lograr reconstruir esos puentes, pero sin quedarse petrificado en la mirada del pasado, porque lo que está discutiéndose fundamentalmente es qué hacemos ahora, cómo logramos resolver los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad aquí y ahora. Podemos y debemos buscar enseñanzas en el pasado reciente, de la misma manera que si hay algo virtuoso de la vida argentina colectiva, es la persistencia de la memoria histórica en términos de derechos humanos. Lo hemos visto el último 24 de marzo. De nuevo, cuando el pueblo pudo salir, las expresiones fueron extraordinarias, con una movilización increíble que permite que ese puente que va del 24 de marzo del 76, una fecha asiaga para la historia argentina, y el presente, sea un puente recorrido por la experiencia extraordinaria de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, de los movimientos de derechos humanos, y sobre todo que las nuevas generaciones sientan que hay una relación que las conmueve, que las interpela, con algo que sucedió hace más de 4 décadas. Y sin embargo que cada 24 de marzo se vuelve a activar como algo que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy. Entonces eso me parece fundamental, pero también es fundamental entender que tenemos que interpelar, sobre todo a nuevas generaciones, que hoy se mueven en el interior de dispositivos tecnológicos, en el interior del mundo digital, que tiene otra forma de definir el tiempo y el espacio. Para mi generación el tiempo y el espacio era algo muy diferente a lo que es para las generaciones actuales. La instantaneidad, la fugacidad, el hecho de que el avatar opere bajo la forma casi de una realidad, el hecho de que sea más real lo que pasa en las pantallas que lo que me pasa efectivamente en mi vida material, hace a una experiencia de otro tipo. A eso le agregamos el impacto enorme de las redes sociales, a eso le agregamos lo que significó en la pandemia el distanciamiento que hace que, por ejemplo, en ese sentido mi experiencia como docente universitario me permite conocer un poco cómo es la vida en la universidad. Hoy muchos estudiantes jóvenes reclaman la persistencia en el sistema universitario de la virtualidad, que para mí me parece que es el final y la tragedia de la vida universitaria. Entiendo el reclamo. ¿Por qué? Porque es más fácil para no tener que viajar, poder utilizar el tiempo de otra manera, poder trabajar también y conectarse remotamente con la universidad, con los saberes, con los compañeros, las compañeras, los profesores, las profesoras. Pero eso transforma de una manera radical el sentido de la vida universitaria, que lo mejor de la vida universitaria es el pasillo, es el encuentro, es el cuerpo a cuerpo, es la charla de café, es aquello que te permite socializar. Bueno, la digitalización del mundo produce otra dinámica de socialización, que no tiene nada que ver con la socialización de los cuerpos materiales. Es lo que pasa en las empresas que hoy se manejan en general de modo virtual y remoto. Hacen reuniones en Zoom donde aparecen, no sé, 20 empleados que conversan y al día siguiente de esos 20 hay 2 que no están.
No están. La vida sigue. Los despidieron, se fueron, ya nadie sabe. Y como no hay relación, porque no hay ese encuentro vital de los cuerpos, se produce un efecto que amortigua cualquier impacto. Ver una guerra por televisión permite no reconocerla como guerra. Experimentarla en carne y hueso es otra cosa. Andá a preguntarle a un ucraniano o a un soldado ruso lo que siente que es una guerra, pero verla por televisión, en redes sociales, es una experiencia de distanciamiento. Y cada vez más, de algún modo, el mundo virtual lo que nos produce es un efecto de distanciamiento, de naturalización incluso de cosas que no deberían naturalizarse, de la misma manera que hoy pareciera ser que la sociedad naturalizó el enorme, el gigantesco esfuerzo para llevarle la vacuna a toda la población. Es como si eso fuera parecido a la lluvia. Y sí, llueve, vaya a saber, es la naturaleza, ¿no? Esa naturalización que a veces tiene que ver con el trauma, ¿no? Cuando algo muy duro le acontece a una persona o a una comunidad, muchas veces se intenta salir del trauma hablando de cualquier otra cosa que no tenga que ver con aquello que produjo el trauma. Entonces, todo esto que les estoy mencionando tiene que ver con las dificultades, la complejidad de este momento que estamos viviendo, de estos desafíos a los que se enfrenta el país, de los problemas hacia adentro de un gobierno que efectivamente se planteó un tipo de acción cuando fue elegido y que tuvo que rebobinar enteramente a partir del impacto de la pandemia y que hoy se encuentra atravesando un momento de enorme dificultad porque sus dos figuras principales están en medio de un disenso. Le podemos poner el nombre que queramos a ese disenso, pero ese disenso hace daño hacia adentro y hace daño hacia afuera. ¿Se puede resolver? Yo creo que se puede resolver, pero para resolverlo hay que poner sobre la mesa una cantidad de cosas, una cantidad de decisiones y mucha generosidad. Y mucha generosidad de las partes involucradas en la querella. Ricardo, pensaba en relación a lo que estabas mencionando, una variedad de temas sobre los cuales se podría seguir profundizando, pero me quedo con algo puntual respecto de la problematización de la democracia como una construcción colectiva. ¿Y qué lugar jugaría, a pesar de que estamos hablando de múltiples causas? Me quedo pensando en la posibilidad de cómo mejoraría quizás la calidad del debate sobre la construcción democrática una plena aplicación de una ley de medios que fue inmediatamente detenida, por ejemplo, por la experiencia neoliberal macrista, por ejemplo, y que hoy hace que todos estos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, en pandemia para asegurar, cuidar a toda la población, digamos, sean minimizados, sean invisibilizados y finalmente contribuyan a sembrar mayor insatisfacción y digamos, porque se están haciendo esfuerzos, por supuesto, quizás no alcancen, quizás no lleguen a colmar las expectativas que uno deposita en este tipo de gobiernos progresistas, pero al mismo tiempo creo que hay un asedio mediático del establishment permanente que tiende a invisibilizar cualquier tipo de política de bienestar de las que se están intentando, a pesar del difícil contexto en el que No, estoy de acuerdo, no hay una solución lineal ni sencilla. Creo que hay que usar mucho más intensamente y de forma más creativa los medios públicos. Creo que se los ha subestimado, se ha tenido una visión falsamente republicana de lo que debieran ser los medios públicos. Eso no significa que los medios públicos tengan que convertirse en panfletarios, sino que son una línea abierta de comunicación. Cuando es tan monopólica la estructura dominante en los medios privados, los medios públicos son un instrumento imprescindible para la vida democrática, para que la sociedad pueda informarse de otra manera. Creo que nos ha faltado, le ha faltado a nuestro gobierno una política mucho más decidida de refundación de los medios públicos después de los 4 años del macrismo. Eso tampoco alcanza,
porque sabemos que hoy la sociedad del espectáculo, la sociedad de la comunicación, es muy compleja en su andamiaje, que la relación entre capitalismo y comunicación, capitalismo y sociedad del espectáculo es muy profunda, es muy profunda. Si el capitalismo fuera solamente lo crudo, hubiera durado muy poco tiempo. El capitalismo es una extraordinaria invención de subjetivación, de producción de imaginarios culturales, que ha permitido a lo largo de mucho tiempo que víctimas de la explotación que el capitalismo genera cotidianamente, sin embargo, se sientan identificados con una forma de organización de la vida. Con esto quiero decir que el capitalismo se ha apropiado de diversos modos de la estructura comunicacional, de la estetización de la vida cotidiana también, de tal modo que por ese lado es tan significativo Hollywood como un misil, o diría más, es más significativo Hollywood que un misil, porque la expansión de la cultura estadounidense a través de su industria cultural le ha permitido su propia expansión imperial. Y si lo pensamos también en términos de nuestras sociedades, el papel hegemónico, dominante, cuasi monopólico de los medios privados, que están asociados todos a la ideología neoliberal, porque no hay medio privado prácticamente que no esté vinculado a lo que hoy es el flujo de los capitales que tienen como núcleo principal una forma de organizar la sociedad que es la forma propia del capitalismo neoliberal. Es decir, la gran industria de la comunicación, la gran industria de la cultura y del espectáculo son parte fundamental de la neoliberalización de la vida cotidiana. Por eso la pelea es una pelea siempre desigual. Podés utilizar cadenas nacionales, podés tratar de explicar una y otra vez, pero siempre vas a encontrarte no solamente con la capacidad de fuego que tienen los medios privados, sino algo todavía más complejo, que es la relación que existe entre la estructura misma de la reproducción del capital, de la mercancía, y la percepción que el individuo tiene de sí mismo. La sociedad de la competencia, la guerra de todos contra todos, la idea de la meritocracia. Es como cuando una persona entra a un shopping center, esa persona también se transfigura. No salís de la misma manera de la sociedad del consumo a como eras antes de entrar a la sociedad del consumo. Eso llevó a las reflexiones muy interesantes, por ejemplo, de Álvaro García Linera, cuando decía que en los proyectos progresistas, la movilidad social ascendente, la creación de nuevas clases medias, algo necesario y virtuoso, tenía una parte compleja y contradictoria, que era que esas nuevas clases medias terminaban mirando el mundo desde la perspectiva de su transformación en clases medias, perdiendo la relación fundamental con sus raíces populares. Eso pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en Brasil. En Argentina el proceso es mucho más largo porque proviene desde el primer peronismo y es un problema para nada menor. La satisfacción de las demandas crecientes que surgen de la sociedad tienen siempre el peligro de que esas demandas transformen profundamente a aquellos que mejoraron su situación y que haga que vean como enemigos a los que quedaron detrás de ellos, en ese mundo social empobrecido del que ellos lograron salir. Este es un tema complejísimo, ligado a la sociedad de consumo, ligado al individualismo de la época. Esta es una sociedad que privilegia al individuo total y absolutamente por sobre la sociedad. Hoy el tema de la libertad, que es un tema también fundamental para discutir, porque las extremas derechas se apropian de una palabra extraordinaria y de un concepto fabuloso, y lo hacen hablándole a una lógica que en el individuo contemporáneo es hiperbólica, es radicalizada, que es la idea de que la libertad es puramente individual, que no hay otro concepto de libertad que no sea el autorreferencial, el egoísmo de cada sujeto. Y eso se inscribe sin ninguna duda en lo que es también las prácticas de la sociedad contemporánea. Los supermillonarios, ¿no? esa especie de maravillamiento que la sociedad parece sentir ante personajes siniestros que son dueños
de cifras inconmensurables, o el papel de las mega estrellas del deporte, todo eso que hace del individuo una especie de superhéroe, y el colectivo, el espacio compartido degradado, ninguneado, y que la libertad es solamente una aventura personal e individual, que no hay una aventura colectiva en relación a la libertad. Así crece la interpelación de las extremas derechas sobre las nuevas generaciones también. Incluso esta idea de que a través de esto, entre comillas, supuestamente fabuloso e igualador, que es Internet, un joven casi salido de la adolescencia pueda convertirse en una mega estrella de las nuevas tendencias musicales y pasar a tener millones y millones y millones de seguidores. Entonces es la ilusión de otros millones y millones y millones y millones y millones de jóvenes que por más que naufraguen cada día en las redes sociales no van a alcanzar a tener ni 2 seguidores. Pero no importa, en el imaginario colectivo este impacto de las nuevas tecnologías parece ser un impacto salvador. Me puedo salvar, puedo convertirme no sé, en Elegante, en Bow, o en cualquiera de estos super personajes que eran como yo, que con un teléfono celular lograron ser hoy supermillonarios, famosos y toda esta historia. Bueno, todos los días hay que tratar de dar cuenta de esos fenómenos y de su capacidad de transformación de la conciencia, de la subjetividad, del sentido común, del lenguaje. Es una pelea desigual, es una pelea que la hacemos muchas veces con armas anacrónicas, que no están quizás a la altura de lo que es el desafío de estos tiempos, en los que efectivamente a una velocidad increíble se va modificando la cotidianidad, porque todos somos el producto de esta revolución tecnodigital que en los últimos 15 años ha acelerado transformaciones de un modo impresionante. Y hoy estamos haciendo esta entrevista por Zoom, y no es gratuito eso. La tecnología nunca es neutra. No es neutra la tecnología. La tecnología es, usando una palabra más difícil, performativa. Es decir, construye sentido común, construye nuestra representación de la realidad. Y eso tiene consecuencias en el orden político, en el orden de los vínculos entre las personas, en el modo como percibimos al otro, en el modo como nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, pareciera que estamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando de otra cosa. En la pregunta por la comunicación está todo esto también. En la pregunta por la ley Quizá, está todo. Ricardo, disculpe, quizás es un poco como manifestaba Néstor García Canclini en uno de sus últimos textos que decía, la algoritmización de la sociedad va en detrimento de lo democrático, de la democracia, porque está atravesado. ¿Qué pasa con aquel que no tiene Netflix? Porque pareciera que en un sector de la sociedad está dado por sentado que todos podemos tener acceso a Netflix o las plataformas, digamos, por streaming. Pero en realidad, ¿qué pasa con esos sectores subalternos que no tienen acceso y que quedan fuera de todo este proceso? Y por otro lado también la gran producción de sentido y el carácter performativo, como bien Sí, mencionabas, de estos aparatos, de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? sí, yo te agregaría a lo que vos decís, que es muy cierto, te agregaría que hubo una utopía que nació en los 60, 70, en ese reducto mágico, mítico que se llama Silicon Valley, que suponía que la llegada de estas nuevas tecnologías de Internet iban a revolucionar la vida cotidiana en un sentido de democratización, de igualación, y lo que estamos viendo es que el proceso de concentración es el más fenomenal de la historia del capitalismo. Hoy 5 o 6 megacorporaciones manejan absolutamente todo el espectro informático digital, pero también ha logrado esta tecnología penetrar profundamente en la intimidad de cada uno de nosotros, convirtiendo nuestra intimidad en una mercancía fabulosa. Gratuitamente le damos información sobre nosotros que rápidamente la estructura revolucionaria del algoritmo convierte
nuestra estructura conductual en una mercancía que se expande permanentemente y que hace que estas mega empresas manejen masas de rentabilidad inimaginables. Pero eso implica también lo que ya se define como el capitalismo de la vigilancia. Con un teléfono, con cualquier aparato de inteligencia artificial que hoy prolifere dentro de un hogar, se monitorea absolutamente toda nuestra vida. Se analiza nuestra gestualidad. Los celulares tienen la capacidad de anticiparse a nuestros deseos, porque aunque no lo sepamos, ellos saben más de nosotros que nosotros mismos de nuestros propios deseos. Cada vez que ponemos un me gusta, cada vez que hacemos una búsqueda, el modo como gesticulamos, cómo nos reímos, cómo miramos, se convierte en una mercancía conductual. Eso implica apropiarse de nuestra intimidad. Se meten en nuestra cama, se meten en nuestros sueños. Eso es el final de una vida libre y democrática. Sobre eso tenemos que también discutir, también tenemos que pensar. Fascinados todos por las tecnologías, agradecidos porque en medio de la pandemia pudimos, vía este mundo virtual y digital, comunicarnos con nuestros afectos. Todo eso tiene un precio. Enorme, enorme precio, y lejos de haber descentralizado, de haber democratizado, de haber vuelto más equitativa la distribución de la riqueza inmaterial, lo que hace es hacer infinitamente más ricos. Me sobran los dedos de la mano para contar a los ricos más ricos y a nosotros más pobres, cada vez más pobres de experiencias propias. Porque incluso todas las experiencias ya las vivimos a través de la virtualidad. Entonces todo eso es algo que tenemos que también discutir a la hora de discutir lo que le está pasando a nuestra sociedad. Ricardo, por mi parte, bueno, la última cuestión sobre la que me gustaría consultarte. Teniendo en cuenta el compromiso que han tenido tanto usted como otro grupo de intelectuales en el espacio público, Sí. y pensando, recapitulando un poco sobre lo que estábamos hablando, que estamos en una situación de disenso, digamos, en la dirigencia actual de gobierno, un disenso que puede hacer daño, que por otra parte puede ser interesante Sí. para dar cuenta de la pluralidad de posiciones que hay allí en conflicto. ¿Qué aporte puede hacer el campo intelectual? Digo, me refiero a los intelectuales comprometidos en este trabajo de coordinación estratégica, podríamos llamarle entre comillas, para acercar posiciones en esta situación. A ver, obviamente que el lugar del político es un lugar muy especial, el lugar del intelectual o del que trabaja en el mundo de las ideas también es un lugar particular, que a veces en determinadas circunstancias se cruzan los caminos. La Argentina ha vivido experiencias en ese sentido muy notables. Yo creo que uno de los grandes rasgos y de los grandes logros de la experiencia del kirchnerismo fue volver a reunir mundo intelectual, pensamiento crítico y acción política. Volver a comprometer a quienes se habían refugiado de algún modo de la intemperie neoliberal en la enseñanza, en la escritura, en la universidad o donde fuera, en el mundo cultural más cerrado sobre sí mismo, para asumir un compromiso, una responsabilidad que es propio de momentos intensos de la vida social compartida. Para mí eso es extraordinario y tiene que ver con una historia también de la vida intelectual argentina, que ha sido una vida intelectual muy comprometida con las vicisitudes del país, y allí están obviamente las persecuciones, los exilios, las muertes, los asesinatos de una enorme cantidad de hombres y mujeres que eran parte de la vida cultural e intelectual de la Argentina y que sufrieron en los tiempos de la dictadura, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que es muy bueno que se produzca esta relación, este encuentro, que incluso personas como Cristina, como Alberto, les importe y les interese poder intercambiar
conversar, escuchar a quienes provienen de otro ámbito, pero que está atravesado por la pasión política. La pasión política es algo que atraviesa a las personas, independientemente si es pintor, albañil, que sea plomero o historiador. Hay algo que es la demanda sobre uno de intervenir en la vida social colectiva, y yo celebro que eso suceda. Debería suceder mucho más todavía. Es muy bueno que una tradición política como la nuestra, que es diversa, compleja, que es emancipatoria en su núcleo más profundo, incorpore fuertemente a la vida intelectual, reflexiva, crítica, pero que también es una praxis, también es una manera de actuar en la realidad concreta, no solamente desde la distancia que puede significar la escritura o la enseñanza, sino participando activamente de la experiencia política del pueblo, en este caso del pueblo argentino, ¿no? Ricardo Foster, desde aquí, desde Hechos e Interpretaciones, le queremos agradecer enormemente la generosidad, el tiempo y todo el trabajo que viene llevando adelante también, que estimula para que muchos más, muchos y muchas compañeros y compañeras se sumen a estos profundos desafíos que tenemos por delante en la sociedad argentina. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, deseando que pronto nos volvamos a encontrar. El agradecido soy yo creo que es muy importante poder encontrar estos ámbitos de conversación. Ojalá que también eso se pueda materializar en encuentros cuerpo a cuerpo, que siempre son importantes, necesarios, porque hacen a otra fibra de la sensibilidad. Pero les agradezco muchísimo este espacio y los felicito por el laburo, el compromiso y el esfuerzo que están haciendo, que es imprescindible en estos momentos y de cara a lo que se viene. Será hasta entonces. Muchas gracias. Abrazo grande.